Yo quiero hacer referencia a algunos de los temas que me parecen que podrían ser de insistencia en Colombia a partir de algunas de las tesis del profesor Carter. Lo primero, que no lo planteó hoy, pero en varios trabajos de él hay una referencia a la trampa de pobreza, qué significa la trampa de pobreza, cuáles son las características de la trampa de pobreza, en dónde se origina la trampa de pobreza. Y yo creo que el punto central es el llamado que él nos hace a que miremos el tema de activos. Yo creo que en Colombia hemos sido muy insistentes en mirar programas distributivos de ingreso, programas distributivos de algunos servicios públicos, pero no le hemos dado suficiente importancia al tema de activos a todos los niveles, y sobre todo no hemos analizado con cuidado lo que significan los mercados financieros, lo último que usted planteaba ahora, los seguros. En general, nosotros nos hemos ido más por el lado de la inclusión social que de la inclusión productiva. Yo quiero traer a colación un trabajo que me parece muy interesante que hizo Roberto Angulo. Roberto Angulo lo que hace es mirar en las aglomeraciones, y lo que nos interesa ahora en las ciudades que están por fuera del sistema de ciudades. Este es un trabajo a partir de lo que hizo Planación Nacional con el sistema de ciudades. Y entonces él muestra que en general nosotros hemos avanzado mucho en inclusión productiva, en inclusión social. Él diferencia inclusión social e inclusión productiva. Entonces, en general en las ciudades aglomeradas, la doble inclusión ha aumentado, pero la inclusión importante es la inclusión social, no es la inclusión productiva. Y en las áreas más distantes, pues la doble inclusión apenas ha pasado del 7 al 10%, ha habido avances en inclusión social, pero no ha habido avances en inclusión productiva. Yo creo que este llamado de atención es importante. O sea, nosotros tenemos que cambiar la mirada, y creo que es la invitación que nos hace el profesor Carter a pensar mejor los temas productivos. En unos trabajos que hemos hecho con la UPRA a propósito del mercado de tierras, creo que es un tema central. ¿Qué es lo que está pasando con las estructuras de costos? ¿Qué representa la tierra en las estructuras de costos? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cómo medimos la rentabilidad? Creo que ahí tenemos unos espacios enormes, sobre todo pensando en la pequeña propiedad. Ahora, hay unos elementos macro que son cruciales en todas estas discusiones y que simplemente quiero mencionar, quiero recordar. Si no hay una relación entre las dinámicas macro de políticas generales con los aspectos micro, pues no podemos avanzar. El tema de tasa de cambio ha sido determinante. Colombia vivió una situación de enfermedad holandesa, no lo quisimos reconocer en su momento, una tasa de cambio apreciada durante muchísimos años. Hace un mes estuvo el profesor Stiglitz en la Universidad de Rosario, y el profesor Stiglitz dijo: Colombia vivió enfermedad holandesa, pero nunca reconocimos que Colombia está viviendo una enfermedad holandesa. Eso se manifestó evidentemente en una dinámica importadora loquísima. Pasamos de importar 1 millón de toneladas de alimentos a casi 13 millones de toneladas de alimentos. Entonces destruimos la estructura agrícola industrial gracias a la dinámica de la minería del petróleo, y entonces eso tuvo impacto sobre el ordenamiento territorial, y ahora estamos entonces pensando en cómo podemos avanzar hacia un ordenamiento social de la propiedad en el que están pues trabajando la Agencia Nacional de Tierra, la UPRA, etc. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Carter? Hay unas fallas en los mercados financieros que son evidentes.
Y este es un punto que yo creo que nosotros tenemos que discutir muchísimo más. Hay unas fallas de diverso tipo en los mercados financieros, no solamente el crédito, hay un problema de seguros, hay un problema de manejo de riesgo, y entonces es necesario superar. Ahora, el reto es enorme, ¿por qué? Porque estamos viendo un mundo donde hay una burbuja financiera que impacta de una forma muy distinta a la economía colombiana, de la economía norteamericana y de otras economías. El mundo está viviendo una burbuja financiera. Este cuadro a mí me parece muy interesante. En 1980, la línea, la barra roja, es activos financieros, la roja y amarilla son diversas modalidades de activos financieros, y la barrita gris es el PIB. Si uno dice el PIB es lo que representa el sector real, lo que tiene el mundo es un aumento de las burbujas. Esto es muy impresionante. En los años 80, por cada transacción real, digamos, más o menos había un número equivalente de transacciones financieras. En el 2014, el número de transacciones financieras se ha aumentado de una forma loquísima frente a las transacciones reales. Eso quiere decir que estamos viendo una burbuja. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Colombia pensando en el tema de crédito? M son los países emergentes. Mientras los países emergentes estamos ofreciendo unas tasas de interés, en el caso colombiano por los TES, de 6-7% de interés, pues el mundo desarrollado tiene unas tasas de interés negativas. Entonces un agricultor norteamericano se está endeudando al 3-4% año. Estos son los bonos de deuda del gobierno norteamericano, del gobierno alemán, y 6%, 7% son los bonos de deuda de Colombia, y eso indica más o menos la tasa de interés. A partir de ahí se definen tasas de interés comerciales. Entonces, mientras un agricultor norteamericano se puede estar endeudando al 4 año, un agricultor colombiano está endeudando al 12. Entonces, ahí hay un problema estructural complicadísimo. ¿El censo qué nos dice? Pues que en los temas productivos estamos muy mal. Estos son los datos del censo. La solicitud de crédito apenas es del 10%. Esta solicitud al crédito, que es 10%, solicitud de maquinaria, propiedad de maquinaria, que es el 12-15%, y asistencia técnica, que es el 15%. Entonces, en ese área nosotros tenemos muchísimo que avanzar. Crédito, maquinaria, asistencia técnica. Hay otros riesgos que son importantísimos, el riesgo de seguridad social. Ahora estamos discutiendo muchísimo qué es lo que vamos a hacer con la formalización en el campo, qué vamos a hacer con las pensiones de los campesinos, qué vamos a hacer con los avances tecnológicos, qué vamos a hacer con las posibilidades o no de mercado. Creo que aquí hay un espacio enorme para seguir trabajando. Y es el punto en donde me parece que tenemos que hacer énfasis. El tema de la tierra, el gran activo, la gran discusión. El censo nos dice, las UPAs, las unidades de producción agropecuaria, de menos de 5 hectáreas están en manos del 69% de los productores. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta pequeña propiedad? Y ahí es donde aparecen todos los retos que plantea el profesor Carter. ¿Qué vamos a hacer con la pequeña propiedad? Ahí es donde está casi el 70, subimos 69 más 11, el 80% de los productores. Y uno no encuentra una preocupación sistemática por este problema. Ahora, el tema de la tierra, este es las áreas también en términos, las UPAs de menos de 5 hectáreas ocupan el 5% del área, y las UPAs de más de 1000 hectáreas ocupan
el 32% del área. Entonces este es el tema distributivo. Vamos a mover de allá para acá. ¿Colombia está dispuesto a hacerlo? Pues yo creo que las discusiones de estos días sobre el proyecto de ley de tierra son suficientemente claras de las dificultades que hay para mover esto. Ahora, si esto no lo podemos mover, entonces el reto está aquí. Esta es la gráfica del profesor Carter, que a mí me parece que es una gráfica bastante interesante, y sobre todo, profesor, que en Colombia no hemos avanzado en estudios sistemáticos de esto. Nosotros hicimos un trabajo hace 2 años para Planeación Nacional, que había pasado con las personas que habían recibido baldíos y mejora el 20% el ingreso, pero por recordación. Nosotros no tenemos estudios de pareo suficientemente cuidadosos. Por recordación, las personas que recibieron baldíos, los pequeños propietarios que recibieron baldíos mejoran un poco su ingreso, pero es por recordación, no con grupos de control. Y entonces terminó diciendo: estamos de acuerdo con una necesidad del ordenamiento social de la propiedad. Este es un gráfico de Hurwitz, Premio Nobel de Economía. ¿Qué queremos? Sete lo que queremos. ¿Qué queremos? Un ordenamiento social de la propiedad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tetas son los mecanismos para hacerlo. Entonces, el sector, la Agencia Nacional de Tierra, la UPG, avanzan en el proyecto de ley. Uno quisiera ir desde Teta hasta F, hasta Z, de una forma directa con F. Uno quisiera ir desde Teta, el mecanismo. Yo quiero un mecanismo que es Teta, para conseguir Z. Ahora usted empieza a mover la ley o el proyecto de ley y le aparece mu, le aparece h, son todas las discusiones y todos los problemas de la discusión pública. Ahora se hablaba de la participación y de la necesidad de que discutamos los proyectos. Ahora en estos debates evidentemente hay modificaciones. Entonces Colombia está frente a 2 alternativas. Avanzamos y hacemos un nuevo intento de distribución de la tierra por el lado administrativo. Hacemos otra vez el intento de sancionar a las tierras inexplotadas. La reacción que ha tenido la FORI, Jorge Enrique Vélez, estos días ha sido durísimo. A mí hay un texto de Darío Fajardo del 2002, que el título me parece que es maravilloso. Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. No sé si estemos dispuestos a aflojar la tierra. Yo soy pesimista por las reacciones que hemos tenido estos días. Ahora, ¿qué mecanismo nos queda entonces para modernizar? Y termino diciendo, recordemos a Hotel en años 30. ¿Para qué sirve la tributación? La tributación no solo sirve para recaudar. La tributación sobre todo modifica las relaciones factoriales. Y entonces aquí es donde adquiere fuerza especial todo el tema de catastro multipropósito, en el que afortunadamente tratamos de embarcarnos en el país. Un poco el mensaje es: creo que la única alternativa, el mecanismo que nos queda, es modernizar por la vía tributaria. Es una lástima que la reforma tributaria, este tema lo haya dejado por fuera, a pesar de que la Comisión de Expertos Tributarios lo planteó. Pero soy relativamente pesimista sobre las posibilidades que podamos hacer a través de una distribución administrativa, por la vía administrativa de la tierra. Queda entonces la pregunta: ¿qué hacemos con 70-75% de pequeños productores? ¿Qué vamos a hacer con políticas mucho más agresivas que toquen los activos y que muevan los activos? Y yo creo que ese es el mensaje del profesor Carter: pensemos en los activos, pensemos qué está pasando en la producción. Todavía con las publicaciones del DANE no sabemos, con los resultados del censo, todavía por lo publicado por el DANE, no sabemos qué está pasando con las estructuras productivas. Empezamos a tener insinuaciones, pero mientras no hagamos un análisis mucho más cuidadoso de los resultados del censo, todavía no sabemos qué está pasando con las estructuras productivas. Bueno, mil gracias.